Marcos Valdés, un joven persiguiendo sombras, un buscador de emociones fuertes para su audiencia en línea, su cámara, su escudo y su espada. Hoy, la caza lo llevó al bosque del silencio. Marcos se alimentaba de lo desconocido, los misterios susurrados en rincones olvidados del mundo. Su canal de YouTube, Marcos Desenmascarado, era un testamento de esta hambre. Exploraba asilos abandonados, casas embrujadas, cuevas olvidadas. Pero el bosque del silencio prometía algo diferente, algo antiguo. Escuchó por primera vez susurros del bosque de un cuentacuentos local, un lugar donde el silencio reinaba, donde los pájaros no cantaban e incluso el viento contenía la respiración. Intrigado, Marcos supo que esta era su próxima aventura. Esto era oro puro para su contenido. Con una mochila llena de equipo y el corazón lleno de inquietud, Marcos se aventuró hacia lo desconocido. El bosque del silencio esperaba, y Marcos, siempre el artista, estaba listo para desenmascararlo. El bosque del silencio era más que un nombre. Era la verdad que pesaba en el aire, un silencio tan profundo que se sentía como una presencia viva. Presionaba a Marcos, sofocante, pesado. Los árboles antiguos y retorcidos parecían alcanzarlo con ramas torcidas. Sus hojas eran de un tono verde oscuro antinatural, casi negro, como si absorbieran la luz misma. El suelo del bosque estaba desprovisto de vida, sin insectos, sin animales, solo una alfombra de hojas en descomposición. A medida que Marcos se aventuraba más profundo, el silencio se intensificaba. No era la tranquilidad pacífica de un bosque dormido. Este era un silencio que gritaba, un vacío que susurraba cosas olvidadas. El aire se cargó de anticipación, denso con la promesa de algo siniestro. Este lugar era diferente, vibraba con una energía que le producía escalofríos a Marcos. Esto no era solo un bosque, era una fortaleza de secretos. Marcos preparó su cámara, su lente un ojo curioso en la penumbra opresiva. Habló por el micrófono, su voz extrañamente alta en la quietud. Aquí estamos, chicos. El bosque del silencio. Dicen que nadie que entra realmente sale. Sus palabras resonaron en el silencio, tragadas por la atmósfera opresiva. El aire era denso, cargado con el aroma a tierra húmeda y vegetación en descomposición. Una energía extraña vibraba bajo la superficie, haciendo que se le erizara el vello de la nuca. A pesar de la inquietud que le recorría la espalda, Marcos siguió adelante. Se adentró en el corazón del bosque. Cada paso era un testimonio de su creciente miedo y su implacable curiosidad. Documentó todo. Su cámara un salvavidas al mundo racional que estaba dejando atrás. Cuanto más se adentraba, más extraño se volvía el bosque. Los árboles se retorcían en formas antinaturales, sus ramas se contorsionaban en formas grotescas, casi humanas. El silencio se mantuvo intacto, pero se sentía como si el bosque mismo lo estuviera observando, juzgándolo. Chicos, estoy recibiendo lecturas extrañas aquí, murmuró Marcos, sosteniendo su medidor de campos electromagnéticos. El dispositivo, generalmente silencioso en entornos naturales, crepitaba con estática. La aguja oscilaba erráticamente, rebotando entre extremos. Golpeó el dispositivo, convencido de que funcionaba mal. Pero las lecturas erráticas persistieron, haciéndose más fuertes con cada paso que daba en el bosque. Su cámara también comenzó a comportarse de manera extraña. La imagen parpadeaba, el audio distorsionado por un zumbido bajo y gutural que le producía escalofríos. Entonces, comenzaron los susurros. Débiles al principio, apenas audibles por encima de la estática que emanaba de su equipo. Parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez, susurrando su nombre, llamándolo. No podía distinguir las palabras, pero la voz le helaba la sangre. Una ola de mareo lo invadió. Se apoyó en un árbol cercano, la corteza áspera raspándole la mano. Los susurros se intensificaron, arremolinándose a su alrededor como un viento malévolo. El miedo, frío y agudo, atravesó la bravuconería que mostraba a su audiencia. Marcos se detuvo, con la respiración entrecortada. Una figura permanecía inmóvil en la distancia, envuelta en la opresiva penumbra del bosque. Alta y delgada, parecía casi humana, pero algo en ella se sentía profundamente mal. Levantó su cámara, el lente luchando por enfocar en la poca luz.
La figura permaneció quieta, inmóvil, como si fuera parte del bosque mismo. El aire se volvió más frío, el silencio más profundo, como si el bosque mismo contuviera la respiración. «¿Quién está ahí?», gritó Marcos con la voz temblorosa. La figura no respondió, simplemente se quedó allí, observándolo, su silencio más inquietante que cualquier grito. El bosque contuvo la respiración, el aire denso de anticipación. Dio un paso atrás vacilante, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Algo andaba muy mal aquí. Este no era un lugar para los vivos. Un miedo primal, antiguo e instintivo, surgió dentro de él, instándolo a darse la vuelta y correr. La figura parpadeó y luego desapareció. Marcos se quedó en el inquietante silencio, con el corazón latiéndole contra las costillas como un pájaro atrapado. Estaba solo, pero el bosque se sentía lleno de ojos invisibles. El pánico surgió en su pecho, amenazando con consumirlo. Se había aventurado en lo desconocido antes, pero esto era diferente. El bosque del silencio no era solo un lugar de misterio, era un lugar de miedo. Un miedo primitivo que hundió sus garras en su cordura, sacudiéndolo hasta la médula. Trató de racionalizar la experiencia, un truco de la luz, una alucinación provocada por el estrés. Pero en el fondo sabía la verdad. El bosque del silencio era un lugar de fuerzas antiguas e invisibles, y él había invadido terreno sagrado. La cámara temblaba en su mano, un testimonio de su miedo. Había venido buscando una emoción, una historia para compartir con el mundo. Pero ahora, solo quería escapar del abrazo sofocante del bosque del silencio. El suelo del bosque pareció moverse bajo sus pies. Los árboles, antes simplemente amenazantes, ahora parecían palpitar con vida propia. Sus ramas, como garras, se extendían hacia él, ansiosas por atraparlo en su silencioso abrazo. El pánico aceleró sus pasos, su respiración se convirtió en jadeos irregulares. Tropezó con la maleza, desesperado por escapar de la oscuridad sofocante del bosque del silencio. Pero el bosque se defendía, sus manos invisibles tiraban de su ropa, lo hacían tropezar, frenaban su escape. Las espinas le desgarraban la piel, haciéndole sangrar. Los susurros regresaron, más fuertes ahora, burlándose de él, mofándose de su miedo. Se arremolinaban a su alrededor, un coro de voces incorpóreas, instándolo a rendirse a la oscuridad. El bosque estaba vivo, consciente, y se estaba acercando. Siguió adelante, impulsado por la adrenalina y el terror. Su cámara, olvidada, se balanceaba precariamente de su correa, golpeándole la pierna con cada paso desesperado. La parte racional de su mente sabía que lo estaba perdiendo, pero el miedo había tomado las riendas. Permaneció allí por lo que pareció una eternidad, con el pecho agitado, el cuerpo temblando de agotamiento y miedo residual. Al caer la noche, finalmente se sentó, mirando hacia la oscura silueta del bosque del silencio contra la luz moribunda. Al buscar su cámara se dio cuenta de que la había perdido en algún lugar del corazón del bosque. Un pequeño precio a pagar por su vida, pensó, con una risa sin humor que escapaba de sus labios. Había entrado al bosque buscando una historia, una emoción para sus espectadores. Se fue con algo mucho mayor: miedo. La experiencia lo había cambiado. El bosque del silencio le había quitado su bravuconería, revelando el terror puro que acechaba bajo la superficie. Había mirado al abismo, y el abismo le había devuelto la mirada. Y en su silenciosa mirada, había visto un reflejo de su propia mortalidad. Al alejarse del bosque del silencio, supo que nunca volvería a ser el mismo. Había vislumbrado el verdadero rostro del miedo, el terror puro y primitivo que acechaba bajo la superficie del mundo. Y sabía, con una certeza que lo helaba hasta los huesos, que el bosque del silencio no había terminado con él. Había cobrado su precio y volvería por más.